Chicos, sean bienvenidos a una clase más en el área de educación cristiana. Es una gran alegría el poder saludarles por este medio. El día de hoy nos corresponde nuestra clase número 8 en el área ya mencionada. Así es de que necesito que me acompañen a conocer una historia bíblica más en la que podemos aprender de la palabra de Dios. Así es de que vamos a pasar directamente a nuestro tema. El tema preparado para el día de hoy es: Dios anhela nuestra obediencia. Y es muy importante que nosotros tengamos presente que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y vamos a buscar nuestra base bíblica. ¿A qué nos referimos con base bíblica? Cuando estamos hablando de una base bíblica, estamos hablando de un texto principal en el que nosotros vamos a leer para poder entrar a nuestro tema principal. Y en primer libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este versículo nos indica claramente que nosotros debemos de tener temor a Jehová, y temor no es miedo. Temor significa tener respeto o reverencia hacia Dios, y que debemos de servirle como a Dios le agrada y correctamente, ¿verdad? Vamos a conocer hoy una historia donde nos muestra a personas que fueron desobedientes a Dios en cuanto a servirle, ¿verdad? Y que eso trae consecuencias. Así es de que necesito que prestemos mucha atención a esta historia bíblica. Durante la narración de esta historia es muy claro al explicarnos qué fue lo que pasó, y ustedes también pueden ir a su Biblia y buscar esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 2. En los versículos principales son del 12 al 28, pero podemos leer hasta el final del capítulo 2 para poder entenderlo. Así es de que acompáñenme a ver esta historia y luego vamos a comentar sobre lo que sucedió y por qué Dios permite todo esto. Elí era un muy buen juez y sacerdote y disfrutaba de servir a Dios. Vivió toda su vida en una tienda de campaña que estaba levantada al lado del tabernáculo. Tenía 2 hijos, Ofnis y Fineés, a quienes la Biblia los describe como hombres malos, cuyo significado real es hombres sin valor. Y a pesar de que no tenían el carácter de su padre y de que eran hombres impíos, Elí de todas maneras los hizo sacerdotes, puesto que Elí gobernaba bien Israel, pero no así su propia casa. Era indulgente, amaba la paz y la comodidad, pero no ejercía autoridad a la hora de corregir los malos hábitos y pasiones desenfrenadas de sus hijos. En el primer libro de Samuel 2:12 al 16, la Biblia nos dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Los hijos de Elí tenían la mala costumbre de coger con el garfio toda clase de piezas de carne, cuando la ley era de que los sacerdotes solo tenían derecho a ciertas piezas de carne y otras no, pero ellos comían de todo lo que querían y en abundancia, incluso antes de que la ofrenda fuera presentada a Dios. En el versículo 15, la Biblia continúa diciendo lo siguiente:
Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Esto porque ellos cogían esa carne para venderla, pues de esta manera hacían negocio con la ofrenda dada a Dios. El versículo 16 añade: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. De esta manera los hijos de Elí quebrantaban la ley de Dios según como está escrita en el libro de Levítico capítulo 1. La irreverencia de estos sacerdotes no tardó en despojar a los servicios de su significado santo y solemne, y los del pueblo menospreciaban los sacrificios a Dios, tal como nos relata el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, cuando nos dice lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí siempre querían lo mejor para sí mismos, eran unos sacerdotes sumamente desagradables. Por otro lado, según la ley, todas las necesidades de los levitas debían ser satisfechas por medio de los diezmos del pueblo, pero los hijos de Elí se aprovechaban de su posición de sacerdotes para satisfacer sus propios deseos y dejar las necesidades del resto de los levitas en un segundo plano. El pueblo de Israel se sentía tan ofendido por las acciones de los hijos de Elí que comenzaron a dejar de ir a ofrecer adoración al Señor. El primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 22 relata lo siguiente: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Resulta que Ofni y Finees, los hijos de Elí, habían traspasado el límite del respeto a tal punto que fornicaban con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. Esos dos varones, a los que se les había encargado de las cosas más santas de Dios, ofrecían sacrificios en el día y fornicaban en la noche. Ese fue el resultado del descuido de Elí al no ejercer autoridad y criar hombres sin valor, impíos, soberbios e irreverentes. Mientras el pueblo se quejaba de los actos de violencia de los hijos de Elí, el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No quiso callar por más tiempo y la amonestación les llegó. Pero dicha amonestación llegó tan tarde que los hijos de Elí estaban demasiado corrompidos y habían crecido pensando solo en sí mismos. Y su egoísmo había llegado a tal punto que ahora no respetaban a nadie. Primera de Samuel 2:25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Finalmente Dios hizo justicia, y en 1 Samuel 4:12 el Señor nos dice lo siguiente: y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla, y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento, junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue anunciando en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo:
Israel ha huido de delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finees. Muy bien, en esta historia que nos acaban de narrar, nos cuenta cómo los hijos de Elí eran desobedientes, ¿verdad? Eran personas que no tenían temor de Dios y solamente estaban como sacerdotes para su propio beneficio. A Dios no le agradan este tipo de cosas y Dios está muy atento a todo lo que hacemos. Recordemos que Dios es un Dios omnipresente y omnisciente, ¿verdad? Que todo lo sabe también, ¿verdad? Entonces, Él estaba al control de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue el final de esta historia? Es una historia triste, la verdad, muy triste, porque al final los hijos de Elí le avisan de que los hijos de él van a morir. ¿Y por qué sucede esto? Porque ellos estaban actuando de una manera incorrecta delante de Dios, estaban utilizando su sacerdocio solamente para realizar cosas que no eran agradables delante de Dios. Entonces aquí podemos darnos cuenta y tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que se complace en sus hijos obedientes, ¿sí? Y en la siguiente historia vamos a ver a un personaje que fue obediente a Dios. Y todo esto trae muchas bendiciones, pero una persona que es desobediente a Dios va a tener consecuencias negativas, porque Dios a sus hijos siempre los bendice y también a veces corrige, ¿verdad? Cuando es necesario. Pero Dios tiene el control de todo y así es de que nosotros lo que debemos de hacer es ser obedientes a Dios haciendo lo que a Él le agrada. Vamos a memorizar nuestro versículo bíblico y lo tenemos acá. Ahora vamos a leerlo. Dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Salmos 37, 4. Este versículo que vamos a memorizar hoy es muy bonito y muy importante, porque ahí nos dice exactamente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Andar en sus caminos, hacer lo correcto, amar a Dios y servirle, porque es nuestra obligación como hijos de Él, en agradecimiento a todo lo que Él nos provee y nos ha regalado. Lo vamos a leer de nuevo y recuerden que la tarea es memorizarse los versículos, porque en una próxima oportunidad yo voy a solicitar que ustedes me puedan decir los versículos que hemos estado memorizando durante clases. Así que por favor recomiendo memorizar cada uno de ellos. Repetimos otra vez la lectura de nuestro versículo para memorizar. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Salmos 37, 4. Así es de que con nuestro versículo terminamos nuestra clase del día de hoy, recordándoles que la obediencia a Dios es lo que a Él le agrada. Que Dios les bendiga, chicos, y por favor sigamos leyendo nuestra Biblia y aprendiendo más de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo.